a leer, comenzando ahí la lectura en Romanos 9. Seguimos con el tema los vasos de ira. Va a ser nuestro tema continuado esta mañana, pero vamos a leer el versículo 14. Dice así: ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Hemos tratado este tema ya, que yo creo, la enseñanza de las Escrituras, que tiene que ver con el endurecimiento judicial de Dios. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Vemos los tres contrastes aquí mencionados por Pablo: el hombre y Dios. Después el que fue formado y el que lo formó. Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Después el contraste entre el alfarero y el barro. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa? Y recalcamos ahí la misma masa, todos corruptos, todos depravados. Un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria? Entonces estamos desarrollando estos dos conceptos. Hoy vamos a seguir con el vaso de ira. Vamos a desarrollar en las semanas siguientes los vasos de misericordia. Pero tengo que saltar a la nota porque hemos estado desarrollando algunos pensamientos en cuanto a la ira de Dios, versículos que quiero siempre repasar en su mente. Moisés pregunta en Salmo 90: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? ¿Por qué Dios se enoja? El Salmo 34 nos dice el porqué: la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. No es que Dios se enoja sin causa. La Escritura no nos dice eso. No hay ningún lado. Romanos 1, un pasaje clásico de la ira de Dios, dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 19 dice: porque las cosas que Dios ha hecho conocer, que pueden ser conocidas acerca de sí mismo, Él las ha dado a conocer. Luego el versículo 20 nos habla de las cosas invisibles de Dios. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Luego añade esta frase el apóstol: de modo, por esta causa que Dios se ha revelado y se ha hecho dado a conocer, de modo que no tienen excusa. Habiendo conocido a Dios, es el versículo 20, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entrenegrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en algo corruptible. Dios se enoja, la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra. Esto sí hay que recalcar: la Biblia dice más sobre la ira que sobre el amor. Cristo habló más sobre el infierno que sobre el cielo. Semana pasada me cayeron 2 testigos de Jehová. Y no, yo he tenido muchos años de hablar con ellos y me parece que nunca hay avance en nuestras charlas. Pero bueno, yo traté de ser amable, como dice 2 Timoteo 2. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, apto para enseñar.
sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo, al cual están cautivos a voluntad de él. Y le dije, ¿ustedes creen que yo estoy cautivo a la voluntad del diablo? Y yo le dije, yo creo que ustedes están cautivos a voluntad del diablo. Así que nos estamos mirando como diciendo, vos sos del diablo. Le dije, es así. Y ustedes creen que yo soy del diablo y yo creo que ustedes son del diablo. Le dije, bueno, ahora hablemos. Estuvieron como una hora a la puerta, más o menos, pero quedaron en venir el sábado que viene. Me parece que el sábado que viene no lo voy a poder recibir, pero la idea es, toda esta semana han estado mensajeándome, tirando mensajes doctrinales, tirándome versículos. Y yo me he pasado esta semana leyendo la traducción del Nuevo Mundo. Es horrible. Es la traducción de ellos, de la Biblia. Pero para comparar los textos, para tomar de la Reina Valera y mirar lo que ellos dicen, es impresionante cómo han cambiado todos los versículos. Ellos tienen 3 traducciones y hoy tienen la 2024, traducción del Nuevo Mundo, pero la que ellos se olvidaron de corregir todavía está en la página de ellos. Y yo fui a la página de ellos y agarré la traducción vieja del Nuevo Mundo. En esa traducción vieja, ellos se olvidaron de traducir Génesis 19:24, que cuando Cristo está cerca de Sodoma, dice así el texto: Jehová de la tierra hizo llover fuego de Jehová en los cielos. Le digo, hay 2 Jehová. Ellos dicen, hay un solo. Y se olvidaron de traducir eso, lo dejaron como estaba. Pero la traducción del Nuevo Mundo, hicieron la nueva, hicieron unos cambios terribles, terribles. Bueno, una de las cosas que ellos no creen es en el infierno. Y esta semana estuvimos debatiendo muy poco sobre el infierno. Y me dijeron, bueno, no existe nada, no existe el infierno. No puede haber un Dios de amor que mande a los hombres a un tormento eterno. Y yo les respondí, para mí es más difícil entender que un Dios de amor haga que su inocente hijo sufra y pague la causa por los impíos. Y que Él pague por lo que ellos han hecho, por lo que yo hice. Eso me parece algo que no lo llevo a entender. Entonces, damos a la puerta y los miré y les dije, ¿cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Entregarían su hijo por el vecino? No. ¿Entregarían su hijo por alguien malo? ¿Por un homicida? ¿Por un violador? ¿Lo harían? No lo haríamos. Bueno, estamos hablando acerca del infierno con ellos ahora, pero el tema es, ellos rechazan este aspecto de lo que llamamos la ira de Dios. Yo le pedí a Santiago, vamos a empezar el atributo de la justicia de Dios. Pero yo le pedí a Santiago que lee un párrafo que me gustó mucho de el pastor y maestro Sam Storms. Él tiene un hermoso estudio sobre los atributos de Dios. Él llama la ira de Dios, lo que él llama es, y lo que muchos comentaristas lo llaman, y teólogos, la justicia retributiva de Dios. Dios no puede sino retribuir justicia al hombre. Es parte de su naturaleza. Él no puede dejar pasar por alto el pecado. Bueno, estuvimos mirando estas cosas y vamos a ir adelantando. Quiero llevarles a donde quiero comenzar esta mañana con la nota. Yo les dije que Dios se enoja con los justos. Tenemos amplitud de ilustraciones a través del Antiguo Testamento. Dios se enojó con Moisés, los iba a destruir. Dios se enojó en Horeb con el pueblo de Israel, quería destruirlos una y otra vez. Contra Aarón también se enojó, dice Moisés, en Jehová en gran manera para destruirlo. También oré por Aarón en aquel entonces. Vemos la ira de Dios contra los justos continuamente. Pero temía a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruir. Quiero recalcar algo. Esto es lo que nosotros llamamos ira momentánea. Cuando hablamos de la ira momentánea de Dios, es sobre justos e injustos, por igual. Estamos hablando de vasos de ira preparados para destrucción. Yo quiero desarrollar eso esta mañana. La palabra preparados ahí
el verbo es pasivo, o sea que no directamente lo está haciendo Dios, sino ellos se están preparando para destrucción. Otra traducción hermosa es esta: vasos de ira madurando, esa es la idea, madurando para destrucción, o están listos para ser destruidos. Sean Storms, en su comentario sobre la justicia retributiva de Dios, dice esto: todo momento que respiramos es una misericordia. Si Dios tuviese que hacer justicia esta mañana contigo por lo que fuiste esta semana, no estarías viviendo. Si Dios tuviese que hacer justicia contigo esta mañana por lo que hiciste esta semana, no estarías viviendo. Tu existencia depende de misericordia, no de justicia. Si Dios fuese justo, ninguno de nosotros estaríamos existiendo. Una y otra vez vemos esto en Dios. Se enojó Jehová contra Salomón, ¿no? He leído tantas veces este pasaje. Comenzó con la amplitud de la bendición de Jehová y luego se entregó a la idolatría. Dios no los sacó del cielo ni le quitó la vida eterna, pero sí lo mató. Se enojó de tal manera con Salomón que trajo juicio definitivo. Dios se enojó con Nabucodonosor, momentáneamente lo expuso a 7 años como una bestia, le quitó la razón. Su hijo, que conocía lo mismo y supo lo que Dios hizo con su padre, no se humilló y Dios no le dio la posibilidad de 7 años de paciencia para que se arrepienta, sino que lo mató la misma noche que le trajo el mensaje. Sin posibilidad de arrepentimiento. No todos tenemos la posibilidad de una cama de muerte donde Dios nos otorgue la posibilidad del arrepentimiento horas antes de morir, como pasó con el ladrón en la cruz. El que estaba al lado de él no tuvo la misma posibilidad, no se le abrieron los ojos, siguió viendo a Cristo como a sí mismo, un criminal, un malhechor más. Mas el otro tuvo un cambio rotundo. Él ya no veía a Cristo como a sí mismo. Él entendía que Cristo estaba ahí en inocencia, que el que estaba colgando era justo, que no estaba pagando conforme a esos pecados que él creía que él tenía. Cristo era inocente, santo, sin mancha. Uno lo vio, el otro siguió creyendo que era el mismo del montón, igual que todos los demás. Dios se enojó con Acán, la ira de Jehová vino sobre Israel por causa de ellos. Esto es algo que no voy a desarrollar esta mañana, hermanos, pero quiero que entiendan que nosotros provocamos a ira a Jehová con nuestros hechos, de tal forma que muchos son afectados. No meramente nosotros, sino muchos. Bueno, lo vemos una y otra vez en las Escrituras. David dijo: no me reprendas en tu enojo, no me castigues en tu ira. Salmo 1, bañaba su cama en lágrimas. Salmo 38, David dice: me castigas con golpes, estoy siendo consumido con los golpes de tu mano. Una y otra vez, David habla una y otra vez acerca de la ira de Dios. Este texto es hermoso. Por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. A este versículo yo lo pongo paralelo, pero referencia cruzada con Miqueas capítulo 7, versículo 9. Pequé contra Jehová y soportaré su ira. Cuando pecamos contra Él, se enoja con nosotros y es a veces que nos causa enfermedad, debilidad o muerte. No está quitando la vida eterna. No nos está sacando de la familia. Como un pastor enseñó años atrás, el padre que tenía un hijo que se portaba mal siempre. El papá salió a la calle y lo miró al hijo, le dijo: hijo, basta de portarte mal. Si seguís haciéndolo, vas a entrar a casa. Y una y otra vez recibía reprensión del padre, hasta que llegó el momento, salió el padre y dice: listo, ya está, adentro, a casa. Nosotros recibimos una y otra disciplina de parte del Señor y llega un momento que Él dice: listo, se terminó, a casa, hijo. Y a casa significa vía la muerte. Ya está, no estás causando mucho tropiezo, mucho daño al cuerpo de Cristo. Por un momento es su ira, pero su favor dura toda la vida.
Ahora, déjenme pasar estos versículos. Yo les dije la semana antes, cuando yo tuve que enseñar, está la ira venidera. Esto le pregunté a los testigos de Jehová el otro día. Si no existe el infierno, ¿a qué se refiere la Biblia con ira venidera? O ira futura. Ellos dicen cuando un hombre muere, deja de existir. En pensamiento, en alma, en espíritu. O sea, queda como cuando no naciste. No existente. Eso es lo que yo enseño. Y todos los seres humanos, sean testigos de Jehová, no sean testigos de Jehová, cuando mueren, van al cajón. En el cajón hay como un reposo de espíritu total. No hay conciencia de nada, hasta que Jehová produzca la resurrección. Dicen los testigos de Jehová, cuando Dios llama a la resurrección, llama a los testigos de Jehová y llama a los que no fueron testigos de Jehová y los presenta delante de su trono y le dice, ¿quién quiere ser testigo? Dice, ahora sí. Gracias por la oportunidad. Yo siempre quise ser testigo. Es ridículo lo que enseña, es ridículo. Dios es el Dios de 1000 oportunidades en esta vida, no en la siguiente. La ira venidera, dice Juan, el Bautista, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Si no existe el infierno como ellos dicen, entonces, ¿qué es la ira venidera? Déjeme decirle lo que ellos enseñan, que es la ira venidera. La ira venidera es esto. Una hormiga está caminando acá arriba del púlpito y yo agarro con mi dedo, la aplasto y la mato. Eso es ira venidera. Le saco la vida y la existencia y no vive más. Eso es ira venidera. Después está la ira pendiente. Hice reflexión sobre esto. La ira pendiente es que a veces solo se manifiesta una vez. Por años y siglos, Dios dejó a Sodoma y Gomorra, a Adma y Seboín, ciudades que estaban cercanas, a hacer lo que querían. Y un día vino la ira pendiente. No fue que arrasó Jehová una vez, 2 veces, 3 veces, les dio oportunidades. No fue como Israel, que una y otra vez manifestó su ira. Aquí es una ira instantánea. En el momento viene y destruye todo. Como Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín, como el diluvio, esperó 120 años, pero trajo juicio. Todas las ciudades y los pueblos de Canaán. Comienza a ser anunciado por Jehová a Abraham que iba a destruir estas ciudades 400 años antes. Le avisó a Abraham, estas ciudades están pecando, pero todavía su pecado no ha llegado al colmo. No está donde yo quiero que esté. No ha madurado. No están listos para destrucción. Pero se están preparando como vasos de ira para ser destruidos. Y les doy, no un día, no una semana, no un mes, no un año, les doy 400 años para que se arrepientan. No lo hacen. No lo hicieron. Llegó Israel. Empezaron a destruir las ciudades vecinas. Y nosotros decimos, ¿qué clase de Dios es este? Es el Dios que tiene justicia retributiva, que con su paciencia soporta nuestras iniquidades. Deberíamos haber muerto el mismo día que pecamos. Pero ese día Jehová dijo, no hoy. Y yo, porque no morí ese día, volví a pecar y más groseramente, Jehová dice, tampoco hoy. Y así sucesivamente pasaron 70 años. Y en tus 70 años fuiste capaz de pecar contra Él. 70 años. Y en 70 años Él dice, no hoy. Soporta, dice Romanos 9:22, soporta con mucha paciencia. Mucha paciencia. Pues está la ira que está continuamente son nosotros. Que solo falta que se inflame. Eso es la ira de Juan 3:36, la que reposa sobre nosotros. Ahora, vamos a ir cerrando este tema. La ira de Dios, en perfecta armonía con todos sus atributos divinos, porque quiero que entiendan esto, que Dios no se mueve aparte de su perfección. ¿Qué significa esto? Que no es un ser desbalanceado. Un día te levantas toda la mañana y estás enojado con tus hijos, con tu esposo, y a este que le picó. A veces es un sueño. Generalmente en casa muchas veces mi esposa está enojada conmigo a la mañana porque soñó algo.
que yo estaba, qué sé yo, con otra mujer. Y soñó eso, y me levantó la mañana y me está mirando como, ¿qué te pasa? ¿No? No, soñé. Fue un sueño. Pero pasa eso. Y de la noche a la mañana uno se despierta a veces y está enojado. Y uno dice, ¿qué te pasó? O se levanta o tiene el momento del arranque del día malo. Te levantás y te golpean la puerta. Ah, vecino, quería avisar que tiene la boba pinchada. Y ya tenés que salir corriendo a trabajar. La goma está pinchada. Y tu esposa viene y dice, ¿preparaste el mate? ¡No! Y ya empezamos. No preparé el mate todavía. Tengo la goma pinchada. ¡Prepáralo vos! Se inflama enseguida. ¿Por qué? Porque somos tan desbalanceados. Porque no existe perfección en nosotros. Pero Dios no es así. Está en perfecta armonía con su amor, con su misericordia, con su paciencia, sus atributos. Lo leímos, le pedí a Santiago que lea Salmo 145. ¿Por qué? Porque dice, Jehová es lento para la ira, grande en misericordia, pero es lento para la ira. Pero es la santa acción de la justicia retributiva hacia las personas cuyas acciones merecen la condena eterna. Esto es serio, hermanos. La ira de Dios está en perfecta armonía con todos sus atributos divinos. Él no peca cuando se enoja. La Biblia nos dice a nosotros en Efesios capítulo 4, cuando nos enojamos, que debemos no dejar que nuestro enojo se ponga en el tema del sol. No dejéis que vuestro enojo, el sol se ponga sobre vuestro enojo. O sea que si estoy enojado, es más, dos cosas dijo Salomón que el joven tiene que apartar de su vida, de su carne. Uno es el mal. Y el otro, dice Salomón, es el enojo. Qué raro, qué extraño. Aparta de tu carne el mal. ¿Se acuerdan de Jonás? Se enojó. Se enojó porque de repente Dios había hecho crecer una calabacera y le dio sombra y después se murió porque vino un gusano y la mató. Y Jonás se enojó. Y Dios dijo, yo no tendría que... ¿Te enojaste porque un gusano? Sí, me enojé. Y Dios dice, no, haces bien en enojarte tanto. Ahí a veces nos calentamos más. La ira es la reacción natural de Dios ante el desprecio de su santidad, de su sabiduría, de su verdad, de sus decretos. Escuchen a Jehová enojarse con Moisés. Te dije que vayas. Moisés dice, pero no sé hablar. No tengo lengua para hablar. Jehová dijo, bueno, pero Moisés, ¿quién hizo la boca? ¿Quién hizo al sordo? ¿Quién hizo al mudo? No soy yo, Jehová. Y me dice, sí, pero... Y la Biblia dice, se enojó Dios con Moisés. Y agarró y dijo, no sé yo que tu hermano Aarón habla bien. Vamos a hacer esto. Vos serás Dios para él y él será tu voz. Y vamos a usarlo juntos para llevar el mensaje a Egipto. Dios se enoja con nosotros momentáneamente, pero no quiero hablar de eso. Estoy hablando de la ira eterna. Estoy hablando de lo más horrendo de esa ira. Watson dice que el fuego del infierno no es otra cosa que Jehová, porque Él es un fuego consumidor. El fuego del infierno no es otra cosa que Jehová. El infierno no es otra cosa que una eterna expresión de su ira. Jonathan Edwards dice, se pasea por los corredores de las prisiones de la eternidad del infierno. En esos pasillos del infierno, dice, se escucha el respirar violento del Dios invisible, que nunca abrirá las puertas de las prisiones. Es horrible cuando uno lo piensa. La ira es la reacción natural de Dios ante el desprecio de su santidad, el desprecio de su sabiduría, el desprecio de su verdad, el desprecio de sus decretos, el desprecio de sus mandatos, de sus principios morales. Escuchen,
Si tú tienes toda la razón, siempre. A veces tenemos hijos así, que creen que tienen toda la razón siempre. Cuando nosotros tuvimos nuestra familia y tuvimos uno de nuestros hijos que parecía que sabía, lo llamábamos Wikipedia, sabía todo, de todo siempre. Y no había nada que él no sabía. Impresionante. No sabemos por qué no nació antes. Él sabía todo. Pero esa era su naturaleza. Él sabía cuánto salía un elefante, qué sé yo, un montón de cosas así. Nunca la había leído, pero en ese momento la sabía. Y hay gente que cree que porque Dios dijo, el día que de él comieres de cierto morirás. Satanás dijo, no, no es tan así, no es así. Lo que Dios dice no es tan así, no es verdad. A mí me impacta el pasaje, ustedes lo conocen, del Proverbios capítulo 5, donde el hombre ahí está lamentándose y dice, ¿cómo no oí la voz de los que me instruían? Estaba siendo consumido. Hace unos años atrás, yo fui a visitar a un hombre que tenía SIDA. Estaba en el hospital Muñiz, el hospital de infecciosos en Capital. Estaba absolutamente consumido, tenía piel y hueso nomás. Y él me dijo, no hice caso. No hice caso. Estaba muriendo. Me pidió un médico que congregaba con nosotros en Ezeiza que lo vayamos a visitar. Era su primo. Me dijo, quiero que le hables de Cristo. Le hablamos del Evangelio y escuchaba y se le llenaban los ojos de lágrimas. No sé si decidió a favor del Señor o no, si se arrepintió, no estoy seguro. Pero él repetía una y otra vez, no hice caso, sabía que estaba haciendo lo equivocado, no hice caso. Y el proverbio dice, capítulo 5, mientras se consumía su carne, dice, ¿cómo no oí la voz de los que me instruían? ¿Cómo no escuché cuando me decían, no vayas por este camino, no andes por esta senda? ¿Cuántas veces? Dice Dios en Isaías 48, si hubieran atendido a mis mandamientos, su paz sería como un río, pero ahora están lejos de sus ojos. Viniendo a Jerusalén con lo que llaman la entrada triunfal de Cristo, que no fue nada triunfal. Venía entrando a Jerusalén y la Biblia dice, venía hablando, lo que venía haciendo es orando a pie públicamente, venía diciendo, Jerusalén, si hubieras conocido el día de tu visitación, ¿y quién es el que te dice esto? Jerusalén, y la Biblia dice que venía llorando, si hubieras atendido. ¿Quién diera, dice Deuteronomio 5:29, quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen todos los días de su vida, para que les vaya bien a ellos y a sus hijos para siempre? Para Dios, no mostrar su ira sería un menosprecio a la esencia de su ser. Yo ya dije, si alguien entra a la casa de Cristian y Andrea y él encuentra a un hombre violando a su esposa, él no va a quedar tranquilo, va a actuar inmediatamente, va a hacer todo lo posible para librarla a ella del monstruo que está haciendo daño en su casa. Tú, cuando pecas, haces una afrenta a su naturaleza todo el tiempo, en pensamiento, en acción. Cada vez que blasfemas, cada vez que murmuras, cada vez que te quejas, cada vez que desobedeces, cada vez que hay transgresión, es una afrenta a su santidad. Es como un golpe, es como tomar una lapicera y enterrarla en el iris del ojo. Continuamente es este acoso a Dios, mucho más de lo que tú piensas, mucho más de lo que yo pienso. Es una afrenta a su esencia como ser, como santo. Y el no reaccionar a eso, el no actuar en base a eso. Nosotros vemos a Dios no actuando cuando está muriendo su hijo. Incomprensible la longanimidad y la paciencia de Dios en esa hora. Incomprensible.
Y aquí viene el tema. Pablo dice en Romanos 9:22 que la ira de Dios manifiesta su poder para mostrar su poder, soportando con paciencia, pero su poder, este no es el poder de sostén, es el poder de destrucción. Y se menciona de esto, es tomar el alma y echarla al infierno, es humillar a los soberbios. Pero miremos los pasajes. Escuchen a Job. Adórnate ahora de majestad, dice Dios a Job, de alteza, vístete de honra y de hermosura. Derrama, acá viene la frase, derrama el ardor de tu ira. Si tienes un brazo como el mío, quiero que hagas esto, Job. Quiero que derrames el ardor de tu ira. Mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo. Ese es el poder que está hablando Romanos 9:22. El poder destructivo de Dios, el poder aplastante de Dios, el poder cuando Dios se enojó y dice como al mar, basta, no cruces más, se terminó. Dios dice a Israel, un pasaje muy interesante, no vamos a ir, le dice en Jeremías, tú preguntarás, ¿por qué te está sucediendo esto? Dios dice, porque te fuiste tras otros dioses. Y a mí, que pongo estatuto al mar, a mí, dice Jehová, a mí, no me teméis. Pero los dioses ajenos de las naciones te has postrado en temor. Y a mí, que soy el Dios viviente, el único que vive por los siglos de siglos, a mí no me teméis. Encúbrelos, o sea, ponelos debajo del polvo, o sea, matarlos. Encúbrelos a todos en el polvo. Encierra sus rostros en la oscuridad. Esto es el infierno. Esto es el infierno. ¿Cuántas veces la Biblia da el infierno como lugar de tinieblas? Están en prisiones de oscuridad. Serán echados a las tinieblas, dice Cristo. Serán echados a las tinieblas de afuera. Encúbrelos en la oscuridad. Dios dice, si tienes fuerza como yo, si tienes el poder de tu vida para destruir, hazlo. Dios dice, no. Dios dice, te confesaré que tu brazo es como el mío, pero no lo es. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Oh, ¿por qué tiene que llegar esto, Dios? Apocalipsis 1 dice, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escuchen ahora, Jehová hablando con Israel. Así como Jehová se gozaba en haceros bien, en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros. O sea, me encanta darle chocolates a mis nietas. Me encanta cuando dicen, abuelo, ¿no trajiste chocolate? Salgo corriendo al negocio a comprar chocolate. No quiero que se pongan tristes con el abuelo. Y voy corriendo para comprarles algo. Pero a veces ellas no se portan tan bien. Y a veces como abuelo, que me acuerdo de mis hijos, tengo ganas de darle un chilito. ¿Ves? Pero esto es Dios, esto no es el hombre, este es el trato justo. Dios dice a su pueblo, como me gozaba en hacerles bien, de la misma manera que me gozaba en hacerles bien, me voy a gozar en hacerles mal. Oh, sí, ¿qué clase de Dios es este? Se llama justicia retributiva. Lo que otro término para nosotros es ira. Ira. Es justicia retributiva. Salto esta porción. A mí me encanta esta porción, no la vamos a leer, pero si quieren leer esa porción después se la paso. Soportó con mucha paciencia. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad? Paciencia, longanimidad. Anoté paciencia porque esta es la palabra que sigue. Cuando de la escritura dice soporté. Pero quiero volver al texto. Téngame paciencia un segundo. Longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pablo dice, mostró en mí toda su clemencia. No piensen que tuvo un cachito de favor con Pablo. Cristo murió por Pablo. Pablo lo dijo, Gálatas 2:20, el cual se entregó a sí mismo por mí. Pablo entendía que Cristo sufrió la violencia de su Padre sobre los pecados de Pablo. Pablo entendía que Cristo fue su sustituto y que Él fue
el quien fue golpeado en ira eterna por amor a Pablo. Sucede la misma paciencia en los días de Noé, cuando esperaba, dice Pedro, la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca. No se arrepintieron, ninguno. Ahora, voy a llevarlos a una ilustración, ¿ok? Y voy a volver a estos textos. Por eso digo, ténganme un poco de paciencia. Acá viene mi obra de arte. Por favor, este es el vaso de ira. Pero, como yo dije, ira pendiente, la mayoría no recibe ira por muchos años o al final de la vida. ¿Qué pasa durante ese tiempo? Durante ese tiempo, Dios llena el vaso. ¿De qué? Vida, aliento, salud, riqueza, sabiduría, sustento, habilidades, talento. Lo llena, dice la Escritura, de sus tesoros, sus beneficios. Hoy Santiago leyó Salmo 145. Jehová colma de bendición a todo ser viviente. A todos los colma. Entonces, este vaso de ira, por 70 años, recibió el bien de Dios. ¿Y qué pasó en esos 70 años? Estuvo vacío de gratitud, estuvo vacío de reconocimiento, estuvo lleno de menosprecio, lleno de blasfemia, lleno de palabras duras, lleno de enemistades, lleno de indiferencia, lleno de quejas, lleno de burlas, lleno de enojo contra el Dios que le daba todo. Y uno se pregunta, ¿qué clase de Dios es este? Que de repente se enoja. No se enoja de repente. Cada segundo, de cada minuto de cada hora de cada día de cada semana de cada mes de cada año y cada año de toda tu vida. Es Jehová llenando el vaso con su bondad. Y lo único que recibe es porquería, miserable, blasfemia, menosprecio. ¿Qué haces? ¿Quién te crees que eres? Y Dios está soportando 70 años una vasija que la ha llenado con todo su bien y ha menospreciado todo el bien de Dios. Escúchenlo nomás. Miren los pasajes. Lo vuelvo a llevar al texto. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, miren lo que hace con las vasijas de ira. Haciendo bien, dándonos lluvias del cielo en fructífero. Escuchen ahora, llenando de sustento y de alegría momentánea nuestros corazones. Todo impío que vive en tu barrio, todos los que viven en 9 de julio, en Bragado, todos los impíos del mundo, Dios los llena de alegría. Dios les da sustento. Dios les da su bien. ¿Y qué recibe de ellos? Indiferencia, ingratitud. Cuando tenga tiempo, lean Salmo Job 27, 21. Job dice, Dios los corona. Asaf dijo, los llena de bienes. Salmo 17, 14. De los hombres con tu mano, Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida. Lo único que tiene es agarrarse, no tiene más que esto. Es esta vida nomás. Y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Dios le ha dado a ellos riquezas innumerables. Y tú dices por qué se enoja. Y tú dices, ¿qué derecho tiene Dios de castigarnos eternamente? Pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira y el justo juicio de Dios. Sí, tu vecino, tus queridos, tus amados, que resisten a Dios,
Dios los está llenando de su tesoro todo el día. Sacian a sus hijos, sobrepasan y aún sobra para sus pequeñuelos. Cuando brotan los impíos, cuando nacen como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para que Dios los destruya para siempre. Él colma de bendición y beneficios a todo ser viviente. Malaquías, esta es la palabra violenta del hombre impío. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. La más grande falacia del universo es esta. Nadie va a escapar su juicio. Abres tu mano, colmas de bendición a todo ser viviente. Hermanos, ellos se preparan para destrucción. Miren los textos. Mas los hombres de Sodoma y Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová. Noten la frase que sigue. En gran manera. Acá vamos a los de Canaán. En la cuarta generación volverán acá. Porque aún, yo estoy teniendo paciencia, aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Hasta aquí. Están madurando para destrucción. Génesis 18. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. ¿Sabe lo que significa? Que Dios esperó en paciencia años para que se arrepientan. No se arrepintieron. Génesis 19. Pero vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Había entonces allí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria, y le dijo: He aquí, Jehová, el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis matado con ira, que ha llegado hasta el cielo. Curamos a Babilonia y no ha sanado, dejadla. Vamos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Esto es la extensión de su longanimidad. Daniel 8. El fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo. Tú dices en tu corazón, se enoja muy rápido Dios. Él espera hasta que el pecado madura. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad. Eso es cuando ya llegó al colmo delante de mí, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¡Qué paciencia! Porque sus pecados, Apocalipsis 18:5, han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Ahora escuchen. Esto es tremendo, esto de Sandstorm, algo que leyó la introducción Santiago. Escuchen esto es tremendo. La ley original del universo es: el alma que peca, ¿qué? Morirá. Sandstorms, varios comentaristas dicen esto. En la ley de Moisés no hay otra cosa que gracia. Porque Dios puso 15 o 20 pecados por los cuales el hombre, si los cometía, moría. Los demás no. Vamos a tener gracia. Ustedes se acuerdan cuando mata en el diluvio. Dice, bueno, el pecado de los hombres es en extremo. Dice Dios, pecan tan mal que de continuo, solamente el mal en todo su pensamiento. Dice, esto tiene que terminar. Cuando produce el diluvio y se muere toda la gente, y cuando sale Noé del arca, Dios le dice a Noé, no voy a hacerlo de nuevo. ¿Qué cosa? Dice Noé. No voy a destruir la tierra por causa del hombre, porque el hombre es malo siempre. Y si voy a destruir la tierra por causa del hombre, tendría que destruirlo todos los años. Tendría que destruirlo todos los días. No lo voy a hacer, dice Dios. No lo voy a hacer. Voy a poner un arco en el cielo y voy a hacer una promesa. Nunca más voy a destruir la tierra con agua. Nunca más.
Ezequiel 3, 18, 33 dice, el alma que peca, esa morirá. ¿Por qué? No has muerto ya. ¿Por qué no has muerto ya? Escuchen, Sam Storms. La vida es un don divino, no una deuda. La vida es un don divino, no una deuda. El pecado conlleva la pérdida del don de la vida. Una vez que una persona peca, pierde todo derecho ante Dios de existir. No digas en tu corazón, pequeño, porque hemos pecado violentamente delante de Jehová. Y te preguntas por qué estás existiendo. El hecho, dice Samson, que sigamos existiendo después de pecar, se debe a la misericordia divina y a la clemencia. La ira que se está revelando, dice Cranfield, no es la pesadilla de una furia indiscriminada, incontrolada, irracional, sino la ira del Dios santo y misericordioso provocada y dirigida contra la impiedad de los hombres. El pecado es un ataque a la majestad de Dios, dice este hombre, y la justicia, y el pecado es una violación de la voluntad de Dios. ¿Qué pasa con la naturaleza infinita del universo, del infierno, perdón? Escuchen, a fin de entender cómo es que realmente nuestro pecado, tenemos que mirarlo a través de los ojos de Dios. Dios es un ser infinito y eterno. Cada acto pecaminoso es cometido contra un Dios infinito y santo. En cada acto de pecado destronamos a Dios y nos colocamos a nosotros mismos en su lugar. En cada pecado, la cuestión es esta pregunta: ¿la voluntad de quién será hecha? ¿La voluntad de Dios o la del hombre? Mediante el pecado, el hombre coloca su voluntad por encima de la del Señor y con eso arroja a Dios como basura debajo de sus pies. Un solo acto pecaminoso cometido contra un Dios santo e infinito merece un castigo infinito. Es una maldad infinita ofender a un Dios infinito, aunque no sea más que una sola vez. Se llama magnicidio. ¿Saben lo que es eso? Magnicidio es cuando yo peco contra mi ley. Cuando yo trato de matar al presidente de la nación. La pena más grande que se da en un país es contra el magnicidio. Cuando uno peca contra una jerarquía sublime en el país, como un presidente. Esa persona merece la pena máxima que se da por un intento de asesinar a un presidente. Déjenme decirles esto. Esto no es magnicidio. Esto es Dios, a quien tú y yo afrentamos. Esto es un artículo que saqué de Los terrores del infierno. Le leo esto. Ténganme paciencia, ya terminamos. Leo esto. Cristo describiendo el gran día del juicio. Nos cuenta de la separación de los malos de los justos usando estas palabras. Irán estos al castigo eterno, esos son los malos, y los justos a la vida eterna. ¿Hay alguien que niegue que el cielo existe eternamente? Hace la pregunta. ¿Se acabará alguna vez la vida de los justos? Por supuesto que no. La misma palabra griega se emplea en este versículo para dar la duración de la vida eterna de los justos y es usada para la duración del castigo de los malos. El infierno durará tanto que dure el cielo. Según algunos pasajes bíblicos, en el infierno habrá diferentes grados de castigo determinados para cada ser humano. Lucas 12, 47 y 48 dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Cristo dice a Mateo 11:24, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra Sodoma que para ti. Estos versículos de Mateo indican que la gente de Capernaum recibiría mayor castigo en el día del juicio que los pobladores de Sodoma. MacArthur dice, mejor haber sido un homosexual de Sodoma que un fariseo en Capernaum. Los versículos en el Evangelio de Lucas hablan de una diferenciación entre el juicio basado en la cantidad de luz recibida. Algunos reciben muchos azotes, mientras que otros recibirán pocos. Quienes cometen peores pecados, o más de ellos, recibirán más castigo en el infierno. Los hipócritas religiosos, los que profesan ser cristianos
y no lo son, serán castigados más severamente que los demás. El Señor dijo de Judas Iscariote: bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Si no existiera el juicio eterno, ningún sentido tendría esa frase. ¿Por qué diría la Biblia estas cosas si la aniquilación fuera lo único que hay después de la muerte? El que haya diferentes grados de castigo solo tiene sentido a la luz de la capacidad de sentir un castigo. ¿Podría haber dicho Jesús que Judas le hubiera sido mejor no haber nacido si la aniquilación era todo lo que le esperaba? La aniquilación no califica como un castigo esto de terror del infierno. Miren esta nota de Spurgeon. Termino con esto. Spurgeon dice: en el infierno no hay esperanza, ni siquiera la esperanza de morir, ni la de ser aniquilados. Los perdidos están perdidos por los siglos de los siglos. En cada eslabón de la cadena del infierno está escrito: para siempre. En las llamas que flamean, y flamean las palabras: para siempre. Por encima de la cabeza leen: para siempre. Sus miradas están desencajadas y sus corazones angustiados, porque saben que es para siempre. Ay, si pudieras decirle esta noche que en el infierno un día se apagará y que los que están perdidos pueden ser salvos. Habría un jubileo en el infierno, de solo pensarlo. Pero no es así, es para siempre. Que han sido echados las tinieblas de afuera. Para siempre. Para siempre. Déjenme terminar. Escuchen las palabras de Apocalipsis. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Gente me ha preguntado si vamos a ver a nuestros seres queridos en el infierno. No creo que ni yo ni tú vamos a ver a nuestros seres queridos. No sé cómo va a ser esa situación, por lo que dice Apocalipsis capítulo 19, pero no quiero ni entrar ahí. Lo que sí quiero decirles es que los ángeles y Cristo sí los van a ver sufrir eternamente. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y dice la Escritura: no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Piper. Déjenme volver, no sé cómo va a salir esta nota, pues no la abrí. Pero déjenme volver un segundo. Piper lo dijo de esta forma. Equivocada nota, perdón. Piper lo dijo de esta forma. No lo noté porque se me había dado. Ya había mandado la página. Pero escuchen, no sé si la puedo poner. Ahí dice, esta es la nota de Piper. Escuchen. El amor de Dios proporciona una escapatoria de la ira de Dios, sacrificando al Hijo de Dios para vindicar la gloria de Dios al perdonar a los pecadores. Eso es el Evangelio. Fe. Para aquellos que menosprecian la provisión del amor de Dios en Cristo, solo hay una terrible espera del juicio. Escúchenlo a Piper. El amor de Dios proporciona una escapatoria de la ira de Dios, sacrificando al Hijo de Dios para vindicar la gloria de Dios al perdonar a los pecadores. MacArthur siempre dice algo así: para escapar de Dios hay que esconderse en Dios. Como dije semanas pasadas, o Dios puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. Dios puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. Ellos son vasos de ira. Se les dio tiempo, pero se arrepienten. Son vasos de ira porque Dios lo determinó. No, ellos se prepararon a sí mismos. Tu rebeldía, tu dureza, tu corazón no arrepentido. Oh, yo he hecho la lista de los tú que Dios le dice al hombre. Y toda la culpa es mía. No he querido acercarme a mi Dios. Me llenó de todos sus bienes por 70, 80 años. Me reí, me burlé, lo menosprecié, fui ingrato, indiferente, y ahora espero que en la última hora de mi vida tenga
una gota de misericordia. ¿Saben qué? A veces lo hace. A vos no te gusta que te resistan, que se rían, que se burlen. No creo que durás más de una semana con tu vecino. Vas a las manos. Jehová espera 70 años. Nuestro Dios es en extremo paciente con el hombre. Pero no es 70 años de matándole de hambre. Es 70 años de dándole lo mejor de sí mismo. Tremendo nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, en esta mañana gloriosa de resurrección, ayúdanos a comprender un poco de estos vasos de ira que nos hace temblar el corazón porque no queremos que en nuestros hogares, en nuestras familias, nuestros hijos, quizás nuestros esposos o esposas, están sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, estén en este momento haciendo ese mismo menosprecio, olvidándose. Oh, tu palabra nos trae una advertencia seria a aquellos que se olvidan de Dios, aquellos que no reconocen que tú les das todas las cosas, aquellos que menosprecian las riquezas de tu paciencia, longanimidad y benignidad. Por eso, oh Dios eterno, ayúdanos, oh Dios, a prestar oído a tu palabra. Bendice tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Cristo. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.